Deseo estés viviendo momentos mágicos en tu vida. Bienvenidos a este hermoso espacio, historias para permitirnos cuestionarnos, sentir y crear. Hoy una historia realmente para mí asombrosa, de muchísima valentía, de muchísima inspiración, y tiene que ver con un joven de 20 años que es diagnosticado con colitis ulcerativa y que a sus 27 años comienza una experiencia que no muchos seres humanos tienen en el mundo, y es comenzar a vivir sin colon, literalmente sin el intestino grueso, pues que sabemos que es muy importante para todo lo que tiene que ver con nuestro proceso digestivo y mucho más allá de ello también. Bueno, ya nos vas a compartir un poco más. Bienvenido. Él es Jorge Mario Donado Hamburger, actualmente mi alma gemela, pero hoy estamos aquí para compartir sobre un tema mucho más profundo, y es esta experiencia que te ha ocurrido. Amor mío, cuéntanos. ¿Cómo fue esa experiencia de un joven de tan solo 20 años diagnosticado con esta enfermedad, y cómo fue ese proceso que tuviste que atravesar para llegar a lo que hoy consideras que fue uno de los motivos mayores para hacerte consciente de muchas cosas que vives en la realidad? Gracias, mi amadísima alma gemela. Les cuento que una de las bendiciones de esta enfermedad fue haber conocido a mi alma gemela. Si yo no tengo esta enfermedad, yo no regreso a Colombia, yo no la conociera a ella. Y por eso es que hoy en día, viendo en retrospectiva, les puedo decir, no hay una razón de desgracia con cada una de las enfermedades que ustedes estén sufriendo en este momento. Siempre va a ser por una razón, por un aprendizaje grandísimo que les tiene la vida. Así que bueno, muchas gracias mi amor por este espacio, por permitirme estar acá en tu espacio, que además es prácticamente nuevo. Es todo un orgullo para mí acompañarte, porque sé que estás haciendo lo que amas en tu corazón y que es algo que yo he aprendido inmensamente con esta enfermedad que tuve: hacer lo que amas en tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ya dijo mi amada, mi nombre es Jorge Donado y les voy a contar un poquito de la historia detrás de esta situación que viví. Resulta que gracias a que yo nací con un espíritu muy alegre como niño en la ciudad costera de Barranquilla, Colombia, así como ese ambiente de esa ciudad era el ambiente en mi vida, era muy alegre, muy festivo. En mi unión consciente, como le llamamos a la familia actualmente, en mi unión consciente no tenía realmente muchas necesidades. Vivíamos en un estilo económico bastante cómodo, con cabaña frente al mar, colegio parecido a un club, era un club, y un apartamento en una buena zona de la ciudad. Por ende, nací con todas las comodidades. Sin embargo, cuando ya pasamos a vivir en la capital de Colombia, en Bogotá, por razones que ya no había esa comodidad económica, ya había entrado el país en una apertura económica, y el negocio de mis padres, que era confección de ropa, pues se vio afectado por las importaciones de China. Estando en Bogotá, empecé yo a ver un mundo diferente que causó en mí bastante estrés, quiera o no, porque para haber crecido en una ciudad donde realmente no veía yo mucha violencia, haber pasado a una donde sí la veía, donde mi colegio estaba rodeado de, la verdad, de prostíbulos, y le decimos gamines, pero son habitantes de la calle que están pasando necesidades. Estamos hablando del centro de Bogotá, ¿no? Cerca, Chapinero es 63. sí, lo que antes fue en algún momento norte de Bogotá, fue una zona buena en Bogotá, pero el crecimiento masivo de esa ciudad ya lo dejó como una zona centro-nórdica. El norte ya antes era la calle 60, ahora es la calle 180, 190. Entonces esa zona quedó populada, pues ya no era, ya no era limpia, bella, y los últimos, pues los barrios más modernos, sino que poco a poco fue quedando atrás. Y pues eventualmente el colegio se pasó a la sede norte, en la 200 y todo, en fin, pero cuando yo llegué en los años 90, ahí el colegio pues me mostró esa realidad en esa ubicación, en esa zona. Nosotros vivíamos al norte, en una zona muy campestre, más tranquila, relajada, pues realmente en esa época sobre todo no había esa contaminación visual que sí había allá en este barrio chapinero. Movimiento, contaminación, buses, todo el tiempo, contaminación sonora. Y aquí empieza algo que nos va afectando, y yo siento que hay organismos a los que nos afecta más que a otros, no solamente por la parte biológica, pienso yo, sino por, a ver, yo creo, no sé si ustedes que están allá crean o no, en que nosotros de cierta forma traemos un plan de vida marcado antes de nosotros llegar acá,
a este plano, a esta encarnación. Y siento que muchas veces estas situaciones que enfrentamos difíciles son esos llamados de atención que nosotros mismos nos planeamos, porque sabemos que en este plano vamos a llegar de cero. Es decir, todo lo que ya habíamos vivido, si tú como yo crees en las diferentes vidas, multividas, todas al mismo tiempo, y llegamos a un plano donde no tenemos memoria de nada de eso, ¿cómo nos vamos a acordar de cuál era nuestro proceso? De qué era lo que ya veníamos avanzando como en evolución de nuestro ser, si no es con eventos de este tipo, enfermedades, seres con quienes nos encontramos que de pronto nos muestra una realidad que nosotros no estamos viendo porque estamos contaminados mentalmente. Entonces, para mí, esta enfermedad fue un grandísimo llamado de atención. Entonces, ¿qué pasó? Yo viví toda la carrera de la sociedad actual, la programación mental para ser un empleado, lo que es realmente el camino de la escuela, del colegio. Y cuando iba a pasar a la parte de la universidad, por la crisis que había económica en el hogar, a mi papá no le dieron el préstamo para que yo entrara a la universidad. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Decidí irme a Estados Unidos porque mi hermana se había ido un año antes porque ella se había graduado de la universidad y no había conseguido trabajo. A estudiar inglés me fui. Y además dije, de pronto logro trabajar, ahorrar para pagarme mi carrera, porque es que ese era mi único propósito del momento. Había momentos en todo este transcurrir, aunque yo era un niño y era un adolescente, en que tenía muchos cuestionamientos y eran muchos micromomentos. Mi único refugio realmente, porque no tenía, la verdad, nadie quien me guiara en el mundo de estos cuestionamientos que suele ser un mundo espiritual y muchas veces somos nombrados o tildados de medio locos por andar pensando en eso. Si no era el trabajo, si no era el estudio, pues era una tontería pensar en eso. Pues no encontré realmente más que un profesor más o menos por ahí y un amigo con quien hablaba y unos libros. Pero mi gran refugio fue la música, porque la música protestaba por la realidad que estaba sucediendo, que en esa época era narcoguerrilla, todo lo que tenía que ver con drogas en Colombia, la violencia a partir de eso y la corrupción política. Sobre los 2000, ¿no? 90 En y los 90, 90. desde el 92 hasta el 2000. Todo esto pues lo consumí indirectamente. Además de la contaminación visual, sonora y la violencia, consumí absolutamente todo esto. Fíjense que es como si mi terreno mental hubiese absorbido todo y procesado en forma de que luego se pronunciara en mí en una enfermedad. Porque cuando yo estaba en Estados Unidos, yo llegué a los 18 años, pues yo estaba viviendo una vida para mí que era muy, pues entre comillas, perfecta. Estaba yo viendo todas esas bandas de rock que yo quería ver en Colombia, que no llegaban a Colombia. Estaba yo viviendo todo ese sueño americano de juvenil, de juventud, que uno se puede, pues, imaginar. Conseguí un trabajo y empecé a estudiar inglés. Todo iba muy bien. Conocí gente de todo el mundo allá en Estados Unidos, en Atlanta. Y la verdad, pues, me estaba divirtiendo, según yo. Detrás de eso estaba una inconsciencia y era parte de ese no recordar, parte del saber verdaderamente qué es lo que estamos consumiendo en todos los aspectos en esta realidad, consumiendo a nivel de información, consumiendo a nivel de alimentación, consumiendo a nivel de pensamientos, de noticias, de información que te llega por todos los lados. Y todo eso va filtrándose. Tú eres el filtro de todo eso. Tu mente lo va cogiendo y se va adaptando a ti en diferentes maneras. Entonces, todas tus células, todo tu cuerpo tiene memoria e inteligencia. Somos seres biológicos y hay procesos internos dentro de nosotros tan grandes como los que hay afuera de nosotros. A nivel universal, somos un universo interno también. Y no somos conscientes de lo que va creando dentro de nosotros. Cuando ya yo tenía los 20 años y de repente empecé a ir al baño, más de la cuenta, pues literalmente era una intoxicación lo que se me prescribió en aquella época. Muy curioso, ¿no? Una intoxicación alimentaria, supuestamente. Al año me volvió a dar, sin supuesta razón, y al año me volvió a dar, es decir, me daba y se me quitaba, todo el año me quitaba. En esta época me daba y volvía y se me quitaba, y es una enfermedad recurrente. A los 2 años de que me inició, un médico chino sí hizo bien la tarea, investigó muy bien y me diagnosticó con esta enfermedad llamada colitis ulcerativa, que no era realmente un efecto por intoxicación alimentaria, sino lo que más adelante ya me vine a enterar, porque esto era una enfermedad nueva, que era un desorden genético, autoinmune.
que no importase lo que yo comiera, que no importase mi estilo de vida prácticamente. Esto es lo que decía la ciencia. En el 2004, o sea, 4 años después de haber llegado sí, a Estados Unidos, ya tuve una erupción de esta enfermedad muy grave. Yo estaba haciendo muy seguido y con sangre, porque esta enfermedad lo que hace es que tu sistema inmune te ataque en el colon, hace que el colon genere toda esta cantidad de llagas y pues sangran. Como vas al baño te encuentras con que estás haciendo sangre, ¿verdad? Básicamente no son ni siquiera desechos de la alimentación, sino que son acumulación de sangre y empieza a ir constante, constante. Entonces, en un momento, mi mamá fue de vacaciones a Estados Unidos, ella iba varias veces, y dijo, mijito, yo creo que lo mejor es que te devuelvas a Colombia y trates esa enfermedad. Además de todo, el sistema de salud en Estados Unidos es costoso y para una enfermedad nueva y que aún no tenían realmente solución ni ningún tipo de tratamiento así estructurado, era muy costoso tratarla. Entonces me volví a Colombia y en Colombia pues aquí tenía el seguro médico donde me pudieron tratar y encontré unos médicos que la verdad me trataron muy bien en el sistema de salud, a pesar de que el sistema de salud, sea como sea, uno tiene que esperar a que toda la población pues se filtre a través de una cita inicial con un médico general, luego que si te envían si es necesario al médico internista, luego que si es necesario al médico especialista, luego que si es necesario la cirugía. Pues a mí el médico me vio y me dijo, tú tienes una condición tan grave y única que no quiero que pases por el transitorio normal, sino que él me dio su teléfono. Es un médico especialista, investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Él y su hermano tienen una socios de una hospital en Colombia y son los cabecillas de lo que es la especialidad de gastroenterología en Colombia. Entonces, bueno, digamos, yo siento que caí en buenas manos en el aspecto de encontrar un médico. Y aún así, discúlpame, Ujú. aún así, tú que viviste en los Estados Unidos, el sistema de salud todavía sigue siendo mucho mejor en Colombia que allá, en este caso para una persona colombiana que estaba allá, o al menos en ese momento de la cirugía. Sí, desde mi punto de Era vista, imposible costearte estos... no. Desde mi punto de vista, aunque el país era supuestamente más avanzado, el sistema de salud no. Desde mi experiencia y desde las personas con las que yo tuve contacto en esa experiencia y de la forma en que yo luego más adelante ya vine a vivir en Estados Unidos, lo que me cobraban por salud era muchísimo. Entonces, en Colombia, básicamente, lo que a mí me costó el tratamiento de esta enfermedad al mes eran 2.800 pesos, alrededor de medio dólar, 80 centavos, no sé, la 50 mitad de un centavos. dólar La hoy en día. cirugía completa me costó 50 centavos. No hay punto de comparación, no, no había forma. Además, en estas investigaciones que yo estaba haciendo sobre la enfermedad colitis ulcerativa y su hermana enfermedad de Crohn's, encontré que había un famoso guitarrista de los grupos que yo veía, el bajista o guitarrista del grupo Pearl Jam, que también él sufría de la enfermedad de Crohn's, que es no solo el ataque en el colon, sino en cualquier parte de tu sistema digestivo, desde la boca hasta el recto. Él luchaba contra esta enfermedad en medio de estar tocando en vivo y le tocaba ir al baño en cualquier momento. Y él empezó como una fundación para ayudar a toda la gente que estaba sufriendo con esto y a través de él me di cuenta que era muy complejo conseguir que te dieran tratamiento y si te daban tratamiento era muy costoso. Es porque yo lo estaba considerando porque yo tenía un proceso también de residencia en Estados Unidos y yo decía, bueno, si yo me voy a Estados Unidos en un futuro y yo todavía no he resuelto esto, ¿cómo me va a ir con el tema de salud? En fin, llega ya estando acá en Colombia, los medicamentos no respondían no me sanaban realmente en ningún aspecto y la enfermedad continuó avanzando. Yo pude volver con dinero para terminar la universidad, pero la universidad fue un proceso, yo digo que si no fuese por mi forma de ser alegre y tranquila, era bastante frustrante porque todos mis compañeros en esa edad, pues estamos hablando de tener 18, muchos de ellos hasta 25, pues en un estilo de vida muy libre y yo estaba ya impedido por el solo hecho de no poder salir a la calle porque podía hacerme mis pantalones. ¿Tenías novia o pareja para este momento? No, tenía amigas y recuerdo que en algunas citas pues me veía en situaciones totalmente penosas
A veces aquí en Colombia, en muchos bares, sobre todo en lugares de vida nocturna, Ujú. no hay papel higiénico en los baños y los baños tienen, si tienes suerte, pues tienen una buena presencia. En algunas situaciones yo me veía en apuros y recuerdo que alguna vez me tocó quitarme las medias para poderme limpiar y volver a la cita que tenía con mi amiga, solo que me vio a los pies y yo no tenía medias. ¿Qué Ay, no. pasó? Bueno, yo la verdad no me acuerdo qué excusa le habré dado en aquel entonces. No les Eh, contabas la verdad inicialmente, pues que estabas pasando por un proceso de salud difícil. sí, no, pero ya cuando llegaban las instancias de tener que limpiarte con las medias, yo prefería Era simplemente, incómodo, claro. sí, no decir que era eso. Pasé por esos momentos difíciles. Yo cuando llegué a Estados Unidos, yo venía, yo había sido allá DJ, inicié una carrera como DJ, poner música Ujú. en fiestas. Y todo esto, pues lo traje a Colombia, traje todos mis equipos por barco desde Nueva York, empecé a viajar con un grupo de música que habíamos iniciado con un par de amigos. Y en el momento en que ya todo mi sistema empezó a empeorar y empeorar, de todo este estilo de vida que yo traía tan movido, pues quedé sencillamente reducido a vivir entre mi apartamento con mis padres y el hospital. Y cuando tenía pues la posibilidad de volver a la universidad, pero tenía que aplazar semestres, toda mi vida se interrumpió en un momento en el que uno está tan activo. Pues básicamente fue mucha aceptación de mi parte y esto sí empezó más a frustrar fue a mis familiares, a mis papás, porque ellos eran los que tenían que cuidar de mí entre cada ida al hospital y sobre todo que era un tema tan delicado donde ya uno empieza a ver al hijo pues perder peso, verlo hacer sangre, verlo ir constantemente. Y ya cuando finalmente los medicamentos que me estaban dando, que eran ya para pacientes que sufrían de cáncer, que lo que hacía era bajarte el sistema inmune, pues yo estaba expuesto a que cualquier gripa me atacara fuertemente y terminara siendo muy grave para mí. Al corto plazo de esto ya estoy hablando que ya llevaba 7 años con la enfermedad. Investigué, yo intenté muchos tratamientos, modifiqué mi dieta, intenté ser vegetariano en algún momento en ese lapso, sin embargo, estando en casa me fue complejo. Constantemente tenía exámenes donde por alguna razón no me ponían anestesia y eran exámenes donde analizaban todo mi colon. Básicamente te meten una manguera por el ano y yo estaba totalmente despierto. Lo único que me decía el médico era que respirara para que no me desmayara y él me decía que mirara a cualquier lado que no fuera la pantalla donde yo podía ver mi colon. Y yo le decía, doctor, este es mi único entretenimiento, déjeme ver la pantalla para ver mi colon adentro cómo estaba y definitivamente sí se le veía muy sangrado. Sin embargo, el médico que me trató de principio a fin admiraba era eso, era mi disposición, mi estado de ánimo a pesar de eso. O sea, cada colonoscopia era pudiese haber sido un trauma porque tenías que quitar tu comida, tenías que vaciar tu colon un par de días antes para que finalmente el día pues te pudieran hacer el examen sin anestesia. ¿Cuántos exámenes de estos te realizaron? No, incontable, yo no me acuerdo, no me Así sin acuerdo anestesia todos. sin anestesia. Fue al final cuando fui a un estudio porque un primo mío bueno, mi mamá estaba muy preocupada y empezamos a averiguar por fuera de nuestro sistema de salud, de la EPS se le llama en Colombia, y me llevaron a un estudio, un hospital de una universidad donde una junta médica me hicieron exámenes, allá sí me dieron anestesia. Para aquel entonces yo sabía ya tanto sobre la enfermedad que los médicos quedaron asombrados porque prácticamente yo sabía más que ellos sobre la colitis ulcerativa. Y no había más que hacer, sino que seguir con el tratamiento y ver si funcionaba y si no, pues no. Cuando ya el médico dijo, bueno, vamos a tener que sacarte el colon, yo estaba hospitalizado y le pidió permiso a mi mamá, sí, a los seres, a los padres. Y ya viendo que no se podía hacer más, pues bueno, yo creo que es una decisión muy lógica, porque si no me sacaban el colon y este era perforado, iba a haber algo que se llama megacolon tóxico, donde los, las heces se riegan por fuera de los intestinos Y ahí sí. y ahí sí ya se muere, el cuerpo se intoxica fuertemente. Bueno, esa es la parte de la enfermedad hasta ahí. Sin embargo, lo que estaba sucediendo dentro mío en este proceso fue una primer señal
en mi vida que me hizo como empezar a buscar mi verdadero camino, no el que me decía la sociedad. Tuvo que retirarme esta enfermedad, este aviso, tuvo que aislarme de todo lo que había en la sociedad, excepto el sistema de salud, porque yo estaba dentro de un hospital. Sin embargo, a nivel de ser, yo estaba aislado por suficiente tiempo como para que iniciase una desintoxicación de pensamientos, tanto de alimento, porque me retiraron todo el alimento, creo que fueron 1 o 2 semanas alimentado solo con suero intravenoso, y yo ya no quería ver televisión, yo no quería hacer absolutamente nada, creo que leía un poco, sin embargo la mayoría del tiempo era solamente estar ahí, estar ahí, yo no pensaba gran cosa porque yo no tenía ningún conocimiento ni de meditación, ni tenía un conocimiento de espiritualidad como tal. Mi educación había sido más que todo basado en lo religioso, en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y mi verdadero héroe de la infancia fue Jesucristo. Yo todo lo que yo pensaba realmente era, si Jesucristo había pasado por tantas dificultades durante su vida y había sido este ser tan majestuoso, realmente tendría que haber alguna relación entre el sufrimiento y el crecimiento espiritual. Yo lo veía así, les juro, más allá de eso, yo no trataba de comprender nada, solamente tenía el ejemplo de Jesucristo y de las personas que estaban a mi alrededor, algunos de ellos muriendo. Y yo decía, Jesucristo tenía tal nivel de sufrimiento en su vida y a pesar de eso mantuvo sus valores, su integridad, su misión, su propósito y siguió adelante. Básicamente como si aquello no fuera más que una prueba para él. Y a la vez yo veía la gente alrededor mío, de verdad, todas las enfermedades tienen su nivel de importancia para cada quien, pero pues yo veía gente que tenía cosas muy, desde mi punto de vista, en aquel momento yo decía, es una pendejada, no tiene nada, y se quejan, y lloran, y ay, y no sé qué. Y yo decía, yo hablaba con ellos de vez en cuando y de verdad veía una quejadera, una negatividad y un victimismo en absolutamente todo. Es que, o sea, le traían comida, yo no estaba comiendo nada, al enfermo al lado le traían comida y yo, Y tú hombre, viendo comer. sí, ay, qué sopa tan desabrida, qué porquería. Y es muy común decir que la comida de hospital es la porquería y es lo peor y no sé qué. Les digo, el día que a mí me llevaron comida, qué delicia. O sea, después, obviamente, después de 1 semana o 2 semanas de no comer, el agradecimiento que uno siente por comer es diferente. También veía, obviamente, gente que llegaba apuñalada porque en Bogotá es una ciudad donde había mucho robo, mucha inseguridad, y sencillamente por robarte tu celular, tu teléfono, la persona opone resistencia y los apuñalan y allá llegan y ver toda esta realidad de cómo terminamos nuestra vida por cosas tan insignificantes, que todo esto fue alimentar, esta fue mi información durante todo ese tiempo. Esa era tu televisión, ¿no? Era mi Tu televisión, película diaria en vivo y en era directo. mi nueva realidad. Ver seres afuera de las habitaciones llorando y gente que realmente estaba muriendo al lado mío, ver cómo no había espacio a veces para ellos, ver cómo la vida se reduce en el sistema a un número y nosotros no somos conscientes de eso. Hasta el momento en que tú enfrentas realmente esta realidad y te cuestionas y empiezas a verte afuera de esta caja en la que estamos siendo, yo digo, programados, mentalmente programados, porque eso es lo que está sucediendo dentro de esta caja. Cuando tú te sales de ahí y empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, te puede suceder lo que me pasó a mí, y es que empiezas a ver a los otros seres humanos como tú, con otra vista, con otros ojos. Entonces yo me asomaba por la ventana y veía al mar de gente transitar por las calles de Bogotá, autopistas, el tráfico, el sinsentido, el ruido, las caras tristes, muy pocas me acuerdo, y yo los veía como como si brillaran en medio de una multitud gris, a los niños que se iban felices, a los niños que estaban viviendo, que no iban preocupados, sin embargo iban agarrados de la mano de un adulto que iba con una cara de tristeza. Gente que desde jóvenes, ¿no?, empiezan una vida laboral que les amarga,
Y ni hablar del sistema de transporte, porque lo tenía ahí enfrente, una estación de Transmilenio, donde se mete la gente como ganado empujado por llegar a su lugar de trabajo. Yo lo veía todo como en ese momento lo veía como una desgracia de existencia triste, gris y horrible. Yo de verdad me sentía muy en paz y muy tranquilo en el hospital, alejado de todo eso, a pesar de que estuviese con una enfermedad. Muy curioso, ¿no? Así Estar es. en una enfermedad terminal, podríamos decir, porque Sí. ya te decían que era grave. Yo podía tener mi intravenosa, yo podía tener que bajarme de la cama con mucho cuidado y aún no me habían hecho la cirugía y podía tener mucha hambre, pero tenía una paz interna. Y todos ellos que tenían una salud completa estaban totalmente muertos en vida, literalmente. Y aquí hago yo un apunte pequeñito y es algo que siempre digo en las entrevistas y en mis videos y es una decisión y esto choca con muchas personas porque hay muchas personas, ¿cómo si no tiene para comer? ¿Cómo va a ser una decisión ser feliz? Y cuando yo digo que es una decisión es porque también vengo de ahí, de no tener, en este caso no por una enfermedad, pero sí por no tener dinero, por una condición económica, por una condición de maltrato, de que la felicidad o esa paz interior es una decisión y no tiene nada que ver con algo externo. Y bueno, cada vez lo confirmo más con historias como la de mi amado y la de mucha gente que no tiene que ver con eso. De hecho, en la entrevista anterior con Fernando Bastidas, que te invito a verla si no lo has ido a ver, también él nos hablaba de esta condición cuando él estuvo en coma y en una clínica. De hecho, él no se opuso al robo. En Bogotá, de los robos que tú hablabas, no se opuso y cuando entregó el teléfono igual le dispararon. Entonces, sí es una decisión realmente para muchas personas que lo hemos experimentado, porque a veces juzgamos desde la afuera, desde la queja, como muy bien dices tú, porque el que se queja afuera se queja en un hospital y se queja en todo lado. Definitivamente es un hábito que traemos muy marcado por la crianza que hemos tenido, pero eso no significa que no lo podamos cambiar. Entonces era ese apunte pequeñito de después me asombra escucharte decir eso porque alguien que se está muriendo en un hospital lo puede ver de una manera como paz interior y el que está afuera que puede que tenga todo su desayuno, su almuerzo y su salud, lo está viendo de una manera trágica. Así es, así es. Y esa fue mi primera experiencia con un cambio real de vida, porque los cuestionamientos que yo había tenido antes eran efímeros y leía libros y hacía prácticas de desdoblamiento y proyección astral. Sin embargo, eran exploraciones más juveniles que otra cosa, Curiosidad. pero iban en el sentido de esa búsqueda. Estando allá también recuerdo que en ese entrar y salir de la clínica, mi novia, pues la que yo tenía en aquel momento, A eh, ella, con ella iniciaste mientras tenía sí, ya el proceso de la enfermedad. sí, hubo un momento en que no tenía novia y luego con ella, ya cuando regresé de Estados Unidos, volví con mi novia, con quien había tenido una relación antes de ir a Estados Ah, Unidos, ok. volví con esa Antes de tu novia, enfermedad, de haber sido antes de la diagnosticada. enfermedad, era otra época de mi vida, estaba 100%. Yo estaba pues postrado en cama en medio de una recuperación y ella pues me visitaba, llegó un momento en que sencillamente se aburrió y me dijo, sabes, yo no puedo estar al lado de un hombre enfermo. Recuerdo que estaba sonando esta canción de Venegas, bueno, Julieta Venegas. Julieta Venegas, qué lástima, me despido de ti y me voy. Y esa cancioncita ya me la cantó y yo estaba allí postrado y ese día se fue y es la última vez que la volví a ver. Lo que alguien, digamos, miren, en ese momento, aunque yo estaba enamorado de ella, un enamoramiento muy juvenil, o sea, no es nada que yo pueda decir como con mi amada, es algo que hoy en día lo veo, pero en aquel entonces era Se importante para mí. sentía Claro, me generaba un el dolor, me amor de tu generaba. vida. Si ella me hubiese terminado antes, en un momento en que yo estoy en plena salud y que yo realmente no tengo una conciencia de empezar a ver la vida con ojos diferentes, esa despedida me hubiese dolido. En ese momento esa despedida a mí no me dolió. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos empezando a hacer planes. Nos íbamos dizque para España y no sé qué. Y en ese momento que yo vi lo que realmente yo valía para ella, que si no estaba sano no servía, hombre, gracias. En ese momento dije, gracias Dios mío, porque me la sacaste de encima. ¿Qué tal yo el día de mañana en España algo me suceda y ella me deja porque no puede estar con un hombre enfermo? Más adelante ya cuando me hicieron la cirugía, porque tuvieron finalmente que sacarme el colon y demás, yo tenía una, creo que se llama colostomía, que es
tener una bolsa fuera del abdomen porque el intestino delgado pues no está ya conectado al recto, sino que queda conectado a una bolsa externa que recoge las heces acá y el recto queda sin conexión. Y hay una temporada como de 6 meses que recomendaban para que el organismo como que empezase a sanar internamente antes de conectar el intestino delgado con el recto y hacer una situación interna que viene más o menos a imitar la función anterior que tenía el colon. Durante esa época mi mente me jugaba trucos acerca de mi físico. Y decía, ¿y ahora yo cómo consigo novia con esta bolsa aquí colgando? Tenía 25. Bueno, sí, la cirugía fue a los 27 años. Yo estaba consciente que yo quería tener una familia, una unión consciente, quería tener una novia, quería casarme, quería tener 3 hijos. Y como con una bolsa ahí colgando. Y rápidamente algo en mí me dijo, no te preocupes, Jorge. Por el contrario, ya no te va a pasar lo que anteriormente te sucedió. La mujer que vaya a ser tu compañera va a amarte realmente. Si porque es que en ese momento yo no sabía si esa bolsa se iba a tener que quedar conmigo toda la vida, era una posibilidad. Si al momento de unir el intestino delgado con el recto no había una buena amalgamación o no había una buena relación entre estos dos órganos que antes no estaban unidos, o si algo sucedía en la cirugía, pues uno se queda con esa bolsa ahí toda la vida, es la única solución que hay. Y si esa iba a ser mi condición, pues definitivamente quien me iba a acoger como su pareja tenía que ver más allá de lo físico. O sea, un paso más cercano a un amor verdadero. Y eso me dio mucha paz en ese aspecto, pues, humano y carnal de querer tener una relación física. Y ya de ahí en adelante, a partir de la cirugía en que me sacan el colon, empieza verdaderamente, esto sí es lo que se llama, hay una palabra también muy relacionada con Jesucristo, pero bueno, es una cadena de sufrimiento diario, porque al ya haberme, a ver, yo cuando salí de la clínica, yo ya no tenía un estómago, sino un hueco. Y era, De y pronto, era, si encuentro una fotico, la coloco sí, por acá para que vean cómo está. Yo no lo conocí en esa época. Cuando yo conocí a Jorge, ya él tenía, pues ya estaba ya bastante sano. recuperado y había vuelto a Pues trabajar. sí, claro, él quedó con una condición, pero no como, no con la colostomía como él lo pensaba. Y las fotos que yo he visto realmente son impresionantes porque pues él es delgado por naturaleza, pero en ese momento duró mucho. 42, 43 kilos pesaba. El solo hecho de caminar era un esfuerzo muy grande, puesto que me habían abierto pues todo el abdomen hasta el final y tenía también acá este tema de la bolsa colgando, ¿no? ¿Cuántos Entonces, metros de intestino te retiraron? me dijo el cirujano que era un metro, cerca de 1,80 m de colon, lo que retiraron de El mí. intestino grueso completo. El colon, sí, el intestino grueso, todo, todo. Tenían que retirar absolutamente todo porque era, por decir así, la instrucción que tenía mi sistema inmune era de atacar el colon, el intestino grueso. Y si dejaban solo un pedacito, iba a seguir siendo atacado ahí en ese pedacito. Yo vivía en un apartamento de 4 pisos y saliendo del hospital, subir esas 4 escaleras, me tomé un buen tiempo. Tenía que tener esta bolsa, que era una bolsa bastante de por sí complicada de poner en un estómago que es hueco. El adhesivo se desprendía, yo básicamente dormía sentado, la bolsa no pegaba bien, no adhería bien y las heces pues me escurrían y toda la noche tener que limpiarme y también mi mamá ayudándome. Esto duró yo creo que aproximadamente un mes hasta que le cogió mi mamá y yo le cogimos la técnica a esta bolsa y comprando también una cantidad de insumos Que son costosos que son adicionales. costosísimos, todo Todo eso es eso es un negocio costosísimo. tremendo. Eso sí era costoso, ¿no? El sistema de salud estaba muy bien, pero para comprar estos insumos, costosísimo y difícil de conseguir porque no eran muchos los que habían. Convatec, me acuerdo, bueno, algo así. Pastas y cremas para el quemón que producía el ácido que el intestino delgado estaba todo el tiempo botando en mi estómago. Cremas y pegantes, por así decir, biológicos para que la bolsa rellenara el hueco que generaba la cresta ilíaca de mi cadera y la bolsa se adhería justo en esa parte y pues claro, no había suficiente piel Para para que pegar. se adheriera, sino que era un hueco, era hueso
hueco y luego por acá el ombligo, entonces quedaba en el aire la bolsa, tenía que hacer una curva rara, eso tocaba rellenarlo con algo para que la bolsa no se despegara. Luego le cogimos el, como dicen, la comba al palo y ya después del mes empecé a dormir sentado, pero ya sin que se regara nada. Empecé ya a tener más confianza al caminar, a sentirme más cómodo, a acomodarme, a sentirme ya, a cogerle práctica a la bolsa, a Para ese cogerle momento, cariño. para ese momento todavía no te podían hacer la unión No, interna, había que esperar un tiempo. esperar 6 meses. Llegó el momento como al cuarto, quinto mes que ya yo decía, ve, no extraño para nada tener que sentarme al inodoro. Para mí era mucho más práctico ya vaciar la bolsa y volverla a sellar. Literalmente la vaciaba en una vasenilla y de la vasenilla la bajaba por el inodoro, lavaba la vasenilla y listo, yo salía del baño. Antes yo iba al baño y tenía cierta rigidez estomacal, entonces me demoraba un poco en el baño, ahora es supremamente rápido. Unas 12 veces al día estaba yendo a vaciar esta bolsa. Inicié otra vez a recuperar un poco lo que era mi vida de salir a la calle, siempre con camisetas grandes para que no se viera la bolsa, pero alcancé a, recuerdo viajar a Medellín. Me recuperé aunque estaba tomando muchísimos medicamentos y ya finalmente me hicieron el cierre en el 2010. El cierre era que pues integran el intestino delgado, lo conectan con el recto, se hace una forma de J que se vuelve un reservorio de las heces antes de salir. Saliendo de esa cirugía fue exitosa y era una cirugía para durar 8 horas, la mía duró 3 horas si mal no estoy, y esta segunda fue también muy corta, todo resultó muy bien. Ya después empecé a ir a natación, a recuperarme rapidísimo, rapidísimo, y en cuestión ya de octubre, este cierre de la cirugía fue en 2010, creo que fue como a principios del año, ya en octubre, ya yo estaba trabajando en un laboratorio farmacéutico como diseñador gráfico, que fue lo que yo estudié, y ahí conocí a mi amada y ahí inicia ya lo que es una historia de algo que vivimos constantemente, que es haber estado en un lugar de mucha conciencia y volver a caer a la inconsciencia. Porque a pesar de que yo viví todo eso, ese era el primer llamado que tenía yo en mi vida, el primer llamado a despertar, a la conciencia. Sin embargo, volví al trabajo, volví a la cotidianidad, volví a la rutina, volví a que mis metas fuesen las mismas que eran antes, porque aunque hubiese vivido todo eso, pues yo no tenía otra forma, otro modo vivendi diferente que yo conociera. Entonces tenía que continuar en medio de todo con eso. Igual quedas yendo más frecuente al baño, o sea, sí cambió tu vida de todas maneras, no quedaste normal, por No, decirlo así, como mal no, llamado no, normal. ya, bueno, me despedí del colon y esto quiere decir que en vez de ir una vez al día, pues yo estoy yendo entre 8 y 12 veces al día al Desde baño, ese momento hasta hoy, hasta hoy. hasta el día en que, creo que pues eso es hasta el día en que trasciendas, ¿no? O sea, Sí, hasta el día que me vaya, porque pues la función del colon realmente es retener los desechos mientras él absorbe el agua de ellos, como quien dice, recicla agua, aprovecha al máximo el agua para la hidratación corporal y en ese proceso seca los desechos. De ahí se forman las heces, como las vemos cuando salen. Entonces ahí se retienen por la necesidad, por el tiempo que fuese necesario, mientras uno aguanta si es que le diesen ganas de ir al baño. Pero pues ya yo no tengo eso, así que del intestino delgado, lo único que tengo es el reservorio en J, que permite acumular allí por algún tiempo, el cual es muchísimo menor que con el colon. Hasta el día de hoy, yo no digo que la enfermedad para mí haya sido una maldición, sino que para mí fue el primer aviso, rectificación de mi vida, la primera señal de la dirección que yo realmente vine a vivir en esta oportunidad y gracias y a partir de ella yo construí la vida de mis sueños, lo que llamo la vida que yo venía, mi propósito de vida. A partir de ella yo en mi corazón, y yo lo hablaba mucho con mi madre, quien era quien más estaba conmigo en esa época, le decía, mami, yo en esta vida definitivamente quiero lograr hacer algo, servir, en ese momento quería servir mucho a gente que tuviese pues algún padecimiento similar al mío y definitivamente no quería una vida con estrés, no quería una vida como la que yo veía en el 89% de la humanidad. Sabía que no quería eso. A través de todo lo que yo viví,
Lo que yo sabía y tenía claro era que tenía que encontrar una forma de vivir que fuese así, tranquila, en calma y en servicio. Tranquila y en calma para poder servirme a mí y a partir de ahí poder servir. Eso solamente florece cuando definitivamente estamos afuera de la distracción, afuera de la toxicidad, afuera del ruido y afuera de todo lo que nos propone pues este sistema donde nos tratan de mantener ocupados desde que nacemos hasta que nos morimos. Si de pronto tú te identificas con esta historia, aunque yo creo que sí, porque todos tenemos colon, y no creo que nadie quiera tener que perder un órgano o tener que perder la salud para recordar realmente la importancia de lo que es la vida tal y como nos la merecemos vivir. Aunque no creo que nadie quiera pasar por eso, sí te puedo decir que es mejor pasar por eso que vivir Mejor sí saludable es. pero inconsciente, como muerto en vida y pasar como si no hubiese pasado absolutamente nada en tu existencia, porque así como naciste, moriste. No tuviste realmente un amor por la vida, una sensación de plenitud, de dicha, de gozo. Poder hoy en día yo decir que vivo al lado de mi alma gemela, por ejemplo. No crean que esto es algo fortuito. Lo que les dije al principio, si no hubiese tenido esa enfermedad, no me hubiese encontrado con ella. Si no hubiese tenido esa enfermedad, de pronto hubiera terminado en España sufriendo una relación con alguien que si me daba una gripa me iba a despreciar. No hubiese encontrado mi verdadero camino espiritual, porque ese fue solo el principio, pero fue el que marcó toda la diferencia si yo fuera todavía joven, todavía tuviese un estilo pues de vida muy alocado, energético, pero fue el que inició, digo yo, realmente mi camino hacia lo que vivo hoy. ¿Y qué es lo que vivo hoy? Es una integración entre mi ser y la naturaleza. Lo que yo sentía era desconexión, desconexión. Cuando yo salí del hospital y empecé otra vez a caer en el círculo de ir a trabajar, de volver a la casa, ir a trabajar, de volver a la casa, luego me salió la ciudadanía en Estados Unidos, vivía el sueño americano, pero ya había iniciado la relación con mi amada, ya llevaba Mm. 7 años Ese es lejos de otro ella. video que quisiera que hiciéramos, el famoso sueño americano, la idealización de algo que vemos a través de televisión o algo que nos cuentan algunas personas y que no vemos más allá hasta dónde puede llegar. Y ahorita nos compartías algo que quisiera Mm. regresarme un poco. Y es que volviste a caer en la inconsciencia. Cuando yo conozco a mi amado, yo venía un poco menos en esa inconsciencia porque crecí en el campo, ¿no? Entonces, y esta historia para quienes ya nos conocen y si has ido a ver otros videos, bueno, nosotros vivimos hoy en día como nómadas ecodigitales con nuestros hijos adolescentes que no van al sistema educativo. Somos vegetarianos por conciencia. Y creo que esta historia te da un poquito de ideas si tú eres de los que nos conoce de antes y no entiendes muchas de las cosas que hacemos, no comprendes, vas comprendiendo de dónde viene, no es una moda, no es porque, no sé, nos dio por disfrutar y viajar de esa manera, no, sino que hay algo más de fondo que nos ha movido. Para que esto funcione, para uno vivir con la vida en una maleta de lado a lado, incomodarse sin saber a dónde va a llegar, tiene que haber algo que te mueva, así como cuando te levantas a atender a tu hijo a la madrugada, aunque no quieras levantarte y lo haces con amor, eso, tiene que haber algo que te mueva. Cuando yo lo conozco a él, pues yo lo conozco tomando Coca-Cola y comiendo hamburguesa nuevamente. Y ahí es donde hay personas que se acercaban hace un tiempo cuando yo no le daba a mis hijos, no comencé a no darles químicos de este tipo y me decían que buscar un equilibrio. ¿Hay un equilibrio entre tomarse un veneno o no tomárselo? Me pregunto yo hoy en día y te lo dejo a ti como inquietud. ¿Realmente tiene que llegar a pasarle lo que le pasó a él? O lo que nos ha pasado a muchas personas que hemos sufrido alguna enfermedad. Yo tuve una diferente, no a ese nivel, pero también era el inicio de un cáncer. Y tenemos que esperar a eso para investigar un poquito más allá y ver los tóxicos que estamos consumiendo, no solamente por la boca, sino sabemos que el colon, para que él se haya enfermado, eso fue una carga emocional muy fuerte, porque el colon es otro cerebro más que tenemos que absorbe todas las emociones y que de ahí parten estas enfermedades. Aún he investigado y hasta el día de hoy no hay muchas condiciones como la tuya, o sea, no es una enfermedad que hayan millones de personas que les ha pasado eso, realmente no es tan común que les hayan tenido que retirar el colon totalmente como a él, no hay muchas, si tú buscas hoy en internet no vas a encontrar pues como una generalidad muy amplia en este tema. Sigue siendo un síndrome. Quiere decir esto, bueno, yo me desempeñé en el área farmacéutica mucho tiempo y quiere decir que un síndrome es una enfermedad que no se le ha encontrado todavía un origen específico.
o sea, sigue en investigación todavía. Entonces, ¿qué te mueve a ti cuando vuelves a caer en esta inconsciencia que yo te conozco ahí justamente donde todavía, digamos que yo no comía tanta comida chatarra como él, pero también lo hacía de alguna manera, nosotros nos encontramos para formarnos los dos, para soltar cosas e integrar muchas otras. Y de ahí viene el tema de almas gemelas, de que los dos nos autoevaluamos y nos decidimos cambiar juntos. No cambiar el uno al otro, sino cambiar juntos, ceder juntos e integrar nuevas cosas y por eso ese amalgamiento tan bonito que hay hoy en día, pero eso no fue de un día para otro. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué fue? ¿Qué vuelve y te despierta otra vez y dice, otra vez caí en lo mismo, no me importó todo lo que sufrí, todo lo que pasé, todo lo que vi, sino que volví a caer en lo mismo, pero caes en cuenta porque a veces no nos damos cuenta de lo que no está presente, o sea, de lo que no estamos haciendo, o sea, como que vamos totalmente dormidos y no nos estamos dando cuenta de esa inconsciencia en la que estamos viviendo. ¿Cuál fue ese otro sacudón, como le llamas tú, Ujú. que te hace mover y ahí sí entender esto que ya sabías? Porque es que muchos sabemos que ciertas cosas son malas, pero que sepamos no significa que estemos siendo conscientes. Para nada. No, yo en aquel momento guardé mucha información en mi cerebro. Yo aprendí todo esto a nivel cerebro, de todo el daño que nos estaba ocasionando, hablando del alimento. Todo, cada aspecto se le puede aplicar esta misma teoría. Yo lo aprendí a nivel cerebral, mi cerebro ya lo sabía, pero mi cuerpo no, porque yo duré muchísimos años, digamos hablando del ejemplo de tomarse una Coca-Cola. Y mi organismo recordaba lo que eso le hacía sentir o el azúcar y el tema adictivo. El cerebro ya lo sabía, pero mi cuerpo no lo había aprendido realmente. Entonces mi cuerpo me volvió rápidamente a pedir otra vez la Coca-Cola, a pedir otra vez la leche, la carne, bueno, todo lo que uno, cualquier cantidad de cosas. Sí pude reducir el consumo de muchas cosas que me continuaban generando muchos problemas. Por ejemplo, reduje el consumo de la leche, que me estaba generando migrañas. Sin embargo, no fue gran cantidad de cosas. Hasta el momento en que yo tuve una experiencia emocional realmente con la alimentación. ¿Qué sucedió cuando ya en pandemia nosotros empezamos a vivir reunidos como familia? Sentí un fuerte llamado que hubiese sido como que en momentos de emergencia se activa internamente todo lo que uno tiene guardado dentro de su ser, que es verdaderamente la respuesta a muchas de las dudas y preguntas que uno tiene. Entonces una de estas fue, vete a vivir a la naturaleza. Y yo no sabía, yo les juro que yo no sabía por qué. Y nunca Aparte, había vivido en la no. naturaleza, él es totalmente citadino, yo fui la que crecí en el campo. Aparte de que yo estaba viendo, para mí fue el impulso causado por lo que yo estaba viendo en pandemia, y era que todo el sistema por el cual yo estaba viviendo y para el cual yo estaba viviendo estaba tambaleando y que ya nos estaba quitando hasta el permiso de tomar sol. Mi impulso fue ir a vivir a la naturaleza y empecé a convivir con animales. Y al convivir con los animales que yo me comía, al acostumbrarme a ellos, a un nivel de relación, estoy hablando de unos pollitos que cuidábamos y ya luego finalmente cuando eran gallinas tocaba matarlas para el sancocho. En ese momento que yo dije, yo por qué le voy a causar el sufrimiento a este animal si yo, como ser humano, puedo tener una decisión consciente de comer otra cosa. Sencillamente ahí, a partir de esa experiencia, fue que verdaderamente retomé yo la conciencia de lo que yo me estoy comiendo. Es decir, el estar presente en el momento del yo decidir comerme algo. Y fue a través de eso. En el momento en que yo tuve una emoción fuerte en mi cuerpo, que ya incluyó las células de todo mi cuerpo, mi sentir, porque hubo un pollo que nosotros estábamos cuidando y por descuido murió y yo sufrí mucho, la verdad, hasta lloré por ese pollo, lo enterré. En ese momento es como si ya mi cuerpo entonces hubiese aprendido a nivel celular a través de las emociones, a través de una relación que yo tenía con él. Le estoy hablando, este es un aspecto del alimento, pero así se aplica con todo. Cuando ya tú tienes la experiencia en tu cuerpo, cuando tú lo has vivido, cuando tú lo estás viviendo de primera mano, no porque lo esté leyendo, ni te lo esté contando yo, Además, nuestro ni hijo ya era vegetariano y además no ya. lo habíamos hecho todavía porque no le respetábamos eso, pero nosotros Pero seguíamos eso es como, él, no yo. ah, Fue en este momento en que realmente cuando tú lo vives, como bien dicen el dicho, quien lo vive es quien lo goza. Así sucedió cuando yo estaba en el hospital.
quien lo vive es quien lo goza. En el momento en que yo dejé de vivirlo, dejé de gozarlo, dejé de ser consciente. Lo que sucede es que cuando ya tú realmente lo integras y te vuelves consciente, se te va facilitando ser consciente de eso día tras día. No es que automáticamente seas consciente ya todos los días te lo tienes que recordar. ¿Por qué tuve ese llamado a la naturaleza? Porque esa iba a ser la llave que a mí me iba a permitir conectar con mi verdadero ser y con mi entorno. Esa desconexión que yo sentía en la naturaleza yo la pude apagar. Yo pude conectar con la naturaleza, conmigo primero que todo, a través de esta experiencia que tuve inicialmente. Obviamente tuvimos al estar viviendo todo ya como unión consciente, tuvimos un proceso de autoeducación, un proceso de concientización, un proceso que yo le llamo una cocina, donde nosotros realmente todos integraditos los unos con los otros, empezamos como a navegar en ese mundo interno que uno no le dedica tiempo cuando está ocupado en el trabajo y cuando está ocupado con pagar deudas y cuando está ocupado en el colegio, cuando está ocupado con todo lo que nos propone la distracción. Esto inicia yo diría, segundo camino de empezar ese ser consciente siempre. Ya después de todo este proceso, yo en la naturaleza acepté un llamado, por así decir, que me hizo la naturaleza, que era: ahora quiero que te quedes quieto y que no hagas nada. Porque claro, uno está en esa búsqueda, pero buscando qué, yo no sabía realmente qué. Yo sabía que me sentía desconectado en muchos aspectos con mi ser. Y la naturaleza lo que hace, la naturaleza afuera, realmente es tu propia naturaleza, la tuya, la que está. Tu naturaleza tiene las respuestas, es decir, tu naturaleza interna. ¿Y qué mejor lugar para que tu naturaleza se exprese que la naturaleza en su totalidad? Es decir, con el agua, con el árbol, con la tierra, con el aire y con los otros seres, pajaritos, todos los seres de la naturaleza, sin distracciones. Internamente recibí el mensaje: si estás buscando qué es lo que tienes que hacer ahora, sencillamente cállate y no hagas nada. Eso sentado ahí al lado de la quebradita, y empecé entonces a quedarme callado y a no hacer nada. 2022, ¿verdad? Estamos al En 2023 grabando este video, eso ya fue ahorita en el 2022. Correcto, en el 2022. 2021. Y me empecé a interesar por esto que luego pues empecé a investigar, y era meditación. La meditación lo que hace es que te vuelve a llevar, yo lo voy a comparar, me volvía a llevar a ese hospital sin tener que estar enfermo. Me volví a alejar, volví a estar en ese pequeño refugio mío interno, donde me desintoxico de toda la distracción, donde puedo observar verdaderamente mis pensamientos, donde puedo ver ese patrón de pensamientos repetitivos que me llegan y me visitan día tras día, a dictarme qué hacer, cómo reaccionar ante los estímulos externos, cómo llevar mi vida, cómo creer de las circunstancias, qué creer, qué significado darle a las circunstancias, qué creer de mí. Definitivamente todo estaba aquí en estos pensamientos, y a partir de estos pensamientos yo generaba experiencias de vida que me generan sentimientos, emociones, y entonces de aquí viene un aprendizaje ya celular corporal completo. Por eso viene que de acá creamos muchas enfermedades que se reflejan en nuestro cuerpo, todo a través de la programación de la mente. Cuando yo llegué a este lugar y medité por 3 meses ya consecutivos, todas las mañanas, todos los días, lo que yo les puedo explicar es como si apagásemos la mente y solo somos, sin pensamientos. Al principio eso era pensamiento, 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 y pude darme cuenta de todos los patrones de pensamiento que me estaban afectando la vida. Y eso ya de por sí es una sanación instantánea, porque tú eres consciente. Entonces tú, cuando estás en tu día a día y tú estás frente a alguien que te está dando rabia, tú eres consciente ya de ese pensamiento de rabia que te está generando esa persona, y por qué te lo está generando y qué está causando en ti. Y ya tú puedes decir: ¿le hago caso o no? Ya tú decides sobre él. Antes era automático, que es lo que yo veía todo el tiempo en la ciudad. Hombre, hoy en día yo veo un accidente en la calle donde dos carros ni se chocan, se rozan. Ver cómo reacciona una persona de violenta con el otro,
Para mí ya hoy en día es, acepto que pasé por ahí de pronto en un momento, pero hoy en día ya lo puedo ver con conciencia. Es decir, ya ese pensamiento a mí no me domina, No te afecta. no me afecta. Yo lo siento, me afecta, pero no me domina, no determina mi comportamiento, ¿sí? No determina por ende mi vida, ni ese ni ningún otro pensamiento. Mientras esté consciente, ojo, no importa que yo medite todos los días. Yo explico mucho esto como que tú vas siendo más consciente y tu mente también se va actualizando. Si tú vas mejorando tu software, el virus también va mejorando. Porque ningún momento de esta existencia es para vivirla realmente como iluminado. No, porque esta es una existencia, es mi creencia, que esto es una existencia de aprendizaje. Entonces, en el momento en que dejemos de tener retos y dificultades, van a dejar de haber aprendizajes. Sí puedo ser consciente de todos ellos y estarme entrenando constantemente, como con las meditaciones. Entonces, cuando ya tú pasas un momento en el que está bien, observas tus pensamientos y ya no te afectan y dejas de seguirlos y dejas de crear una realidad, un sentimiento y una emoción por esos pensamientos, lo único que queda es tu ser, es tu existencia pura y natural. Y esto en conjugación con tu respiración consciente, que la respiración es un tema profundo, porque estamos realmente integrando en todo nuestro ser esto que está aquí que no vemos, que contiene muchísima información y mucha vida y mucha alimentación para nosotros. Y por los lugares donde pasa esta respiración, este aire que activa muchas glándulas que están aquí en este camino, conocidas como la pineal, poco a poco va activándolas, que son glándulas que están muy dormidas por toxicidades, por alimentación y por información. Todo eso se encarga de intoxicar todo nuestro cuerpo, incluyendo esta parte, pero esta parte la han relacionado mucho con lo que es el despertar, el tercer ojo, el poder ver más allá de lo que pueden captar nuestros sentidos. Entonces ya pasa a algo que se llama el tercer ojo o el sexto sentido, que es tu poder ver a nivel energético. Y en este momento, claro, cuando ya tú estás sin pensamientos, estás sencillamente siendo, estás respirando y estás activando esa glándula, sientes la energía porque la estás viendo con este nuevo sentido. Al sentir la energía no es sencillamente la de tu cuerpo, es la de todo lo que está a tu alrededor, porque la energía tú no la estás realmente creando, la energía está creándonos a todos. Y la energía está en todos lados. Y la energía no le interesa la distancia ni el tiempo. La energía es una dimensión, por así decir, que trasciende el plano material. La materia es una manifestación de la energía, sí, pero no lo es todo. Y es un campo inimaginable, ininvestigado por nosotros, increíble por la mente, que solo lo puedes percibir a través de tu ser más pleno y presente, sin ningún tipo de intoxicación, ni siquiera de los pensamientos. Solo lo puedes percibir. Es mi creencia que si tú sigues practicando esto, poco a poco te vas a hacer más y más práctico, como de saber qué hacer en estas instancias. Porque cuando ya tú te mezclas con el todo energéticamente, amigos, yo la verdad me siento perdido ahí, en dicha, en paz, como los relatos de la gente que muere y vuelve, se sienten tan bien que no quieren volver. Y ese día mi amada llegó y me encontró sentado ahí, y cuando yo quise hablar solo pude venir en llanto, porque la emoción era muy sobrecogedora, de verdad provocaba quedarme ahí, pero la idea no es quedarme ahí, la idea es seguir viviendo con esta energía presente en mi día a día. Es la parte que es el siguiente aprendizaje, el nuevo reto. Cómo mantener esa energía en tu día a día, y se logra a través de una conciencia, que la conciencia está disponible para ti todo el tiempo. Sin embargo, tienes que practicarla para poder ser consciente, por así decir, de tu conciencia. La meditación es una herramienta maravillosa
Podríamos decir, perdóname que te Sí, interrumpa ahí, que has logrado al día de hoy eso que nos comentabas hace un rato de que le dijiste a tu madre, que tú ya no querías estrés, que querías estar al servicio, que querías estar en calma, estar conectado, estar en otro cuento, como diríamos en Colombia. Podríamos decir que esa herramienta y lo que decidiste realizar desde el 2020 te ha acercado bastante a ese sueño que tú tenías. totalmente. Desde el 2020 fue la respuesta a esa petición mía. Esa quietud te llevó a experimentar esto. A través de todos estas experiencias que hemos tenido a partir del 2020, donde nosotros agarramos nuestras maletas y empezamos a viajar, y yo dejé detrás, que ya será un tema muy Sí, hay que profundo. hacer como 4 videos porque este hombre maravilloso que tengo aquí a mi lado tiene una cantidad de... Como pueden ver, empezamos hablando del colon y ya vamos en la meditación. Pero quiero sí cerrar esta parte Ujú. para que ya lo dejemos de 1 hora y quería que compartieras esta experiencia específica. Déjanos acá en los comentarios si tienes alguien, conoces sobre esta enfermedad, sobre procesos que aún, aunque no les hayan retirado el colon, están en estos procesos, porque realmente mi amado es una persona, un ser que se dedicó a investigar más allá, algo que a mí me apasiona, él me conoció investigando definitivamente. Nosotros nos conocimos ya así, no fue que el uno jaló al otro en esto, sino que ya él investigó mucho sobre ese tema. Y todo eso lo ha llevado a encontrarse realmente, porque la sanación viene de adentro, no es de un medicamento, no es de quitarle el colon y ya, porque de nada sirve retirar el colon y tomar medicamentos para intoxicarse más y seguir comiendo y alimentándose emocionalmente de cosas tóxicas. ¿Quién es Jorge hoy viviendo sin colon todos estos años? Primero que todo, agradecido por haber recordado mi camino. Segundo, agradecido por haber aceptado ese camino. Es decir, estar viviendo hoy la vida que yo soñaba, que es en paz y en calma y sirviendo a otros seres. Lo que estoy viviendo hoy es un ejemplo en carne y hueso, un ejemplo de vida, un camino de vida, y lo estamos compartiendo con seres humanos que desean tener una experiencia similar en esta Ujú. vida. Puedo decir que en este momento soy lo más pleno que he sido en toda mi existencia. Y puedo decir que también estoy agradecido porque no he terminado. Es más, literalmente voy por la mitad del camino. Y para mis sueños, para mi propósito, estoy iniciando, estoy aprendiendo todos los días. En la meditación esta mismísima mañana me estaba recordando todo eso, todos esos sueños, porque estos días he estado hablando sobre la enfermedad, todos esos sueños que tuve en aquel entonces y que hoy en día ya estoy viviendo, y todos esos sueños que hoy tengo y que sé que voy a estar viviendo muy pronto. Porque una vez que tú eres consciente de que sí es verdad que vienes a vivir algo diferente a lo que te proponen, ya también eres consciente de tu poder creador y que eres sencillamente que eres capaz de vivir y crear lo que quieras, lo que quieras, lo que se te venga a la mente. De esta enfermedad que me dijo, hey, despierta un poco, por aquí no es, y este es un aviso para que vayas hacia allá. Hoy a esa enfermedad la puedo ver a los ojos, a esa situación, a esa circunstancia y decirle gracias, porque hoy estoy en el camino que quería recorrer, gracias a que cuando estaba por allá, donde no quería estar, tú me dijiste para y reconsidera, reorganiza y ve por allá. Si decides aceptarlo, puesto que muchos de nosotros nos llega la Ujú. enfermedad y no lo aceptamos y pues no hay sentido, la enfermedad sigue avanzando. Yo creo que a la final muchos pues trascienden sin haber llegado a donde querían llegar o recorrido lo que querían recorrer. Y Así que creo que sí, esa es una agradecido. respuesta, mira. ¿Cuántas personas he escuchado? Yo trabajé en el ámbito de la farmacéutica y en las ventas durante todos los días conocí a gente nueva. Y fueron cientos de personas los que siempre me respondían, no, es que no tengo tiempo y la plata no me alcanza para eso. Cuando se trata de algo saludable no alcanza la plata, cuando se trata dinero en este caso, cuando se trata de tiempo no hay tiempo, no, 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 es que yo no puedo faltar al trabajo. Bueno, la vida les puede pasar lo que le pasó a mi amado, sencillamente te mando 1 año, 2, 3 años a un hospital. ¿Cuántos años duraste entrando y saliendo del hospital? ¿Por No, meses? sí, no, fueron siete, todos los siete, desde el 7 años. 2020 hasta el 29, 9 años. Yo te aseguro que tú que estás del otro lado, si tu excusa hoy, y me atrevo a decirlo así, ni siquiera pido disculpas, si tu excusa es que no hay tiempo, como me pasó a mí por algunos años, pero pues gracias a Dios caí en cuenta rápido y el niño tenía apenas 11 años cuando decidí acabar con esto y ser madre presente.
Si nuestra excusa o tu excusa es que no hay tiempo y que no alcanza el dinero, créeme que un hospital normalmente a uno se lo recuerda, o en ocasiones una cárcel, o una enfermedad terminal en una casa, o la soledad, o algo deprimente que te hace obligatoriamente sacar el tiempo. La gente que no tiene tiempo para cuidar su salud la va a tener ese tiempo seguramente en una clínica, en un hospital, porque lamentablemente no prestamos atención a nuestro cuerpo, a lo que ya nos está hablando y diciendo. Entonces, y hablando y diciendo es a través de un dolor, a través de que, ay, no pude mover el brazo, de que la cabeza, de que el intestino, a través de ello me refiero. Y si cumplimos un horario tan estricto, donde no tenemos tiempo para nosotros mismos, sino estamos en una ruleta ahí afuera que no sabemos ni para qué ni para quién, por unos cuantos centavos, pesos o dólares, pues definitivamente es momento de parar y preguntarnos si fue que a eso vinimos realmente. ¿Vinimos a servirle a una corporación, a un siglo XX que ya pasó, industrial? ¿O vinimos a disfrutar la vida de alguna manera que podamos estar con nosotros mismos y con nuestros seres queridos? Y eso no significa acostados mirando al techo, me estoy refiriendo a través de nuestras pasiones, dones y talentos, generar el ingreso que necesitamos. Y no siempre tiene que ver con dinero. Las habilidades a ti te pueden traer los servicios que necesitas, la comida, el hospedaje en general, la ropa, lo que sea. A través de las habilidades lo puedes lograr. Al fin y al cabo te pagan por habilidades. No te pagan por simplemente llegar y estar ahí, sino porque ofreces algo a cambio. Entonces, esa sería mi invitación y agradecerte, mi amor, por permitirme este espacio. No, gracias a ti, mi vida, porque me encanta compartir la historia y me encanta seguir sirviendo a través de mis experiencias de vida. Bueno, acá voy a dejarla, acá abajo de este video en la descripción puedes encontrar el enlace de Instagram y también te voy a etiquetar en tu canal de YouTube, donde encuentras una lista de reproducción de las meditaciones que él ha creado con base precisamente a esto que él experimentó. Varias de ellas creo que fueron grabadas en Perú mientras estábamos en unos lugares energéticos muy bonitos en Sí. Nazca, Perú, así que tienen una energía súper linda y pues toda la experiencia de él. Y si tú tienes una historia que quieres compartir a través de este medio que tiene que ver con inspirar a alguien a cuestionarse, sentir y crear, bienvenido o bienvenida, me puedes escribir acá en los comentarios y con todo gusto nos ponemos en contacto. Deseo que sigas viviendo momentos mágicos en tu vida. Atrévete a caminar ese desierto, a recordar o a encontrar ese oasis y no quedarte ahí, sino seguir caminando con pasos firmes hacia un universo ilimitado de posibilidades. Feliz, bendecida tarde, noche o mañana.